El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor, por evangélica dicta de Leana nostra delicta. Siéntense, por favor. Hoy celebramos el día de San Atanasio, que era un obispo del siglo IV, del inicio de la Iglesia. San Atanasio es uno de los padres de la Iglesia, es uno de los primeros, de los que comenzaron a hacer la doctrina, fíjense. Jesucristo vino y él nunca escribió, no escribió ningún catecismo. Jesucristo predicó una manera de vivir. Entonces, sus apóstoles, ellos recogieron las enseñanzas que escucharon de voz, de los mismos labios de Jesús, y todo lo que vieron a Jesús hacer, y estos fueron ya transmitiendo a los que serían los padres de la Iglesia, los primeros. ¿Por qué le dicen los padres de la Iglesia? Porque esos fueron los que estructuraron nuestra doctrina. Lo que nosotros debemos creer para ser cristianos, eso es la doctrina. Entonces, uno de ellos fue San Atanasio, de los primeros siglos. Entonces, San Atanasio fue el obispo que defendió que Jesucristo era Dios. ¿Por qué? Porque miren, muchas personas fueron abusivas desde el inicio. Entonces, ellos querían sacar provecho de las enseñanzas de Jesús. Miren, al inicio, el que era el sucesor de Pedro, lo mataban muy rápidamente. Pedro lo mataron. ¿Quién es el Papa? El Papa es el obispo de Roma. Entonces, al siguiente obispo de Roma también lo mataron muy rápidamente. Hubo necesidad de un nuevo obispo de Roma, lo nombraron y lo mataron muy rápidamente. Y así, entonces, ¿quién va a ser el siguiente obispo de Roma? Pues todos temblando, a ver, no me van a escoger a mí. Vácatelas, me escogieron a mí, a ver cuánto tiempo me queda. Lo buscaban, las persecuciones, durante las persecuciones lo buscaban y lo sacrificaban. Entonces llegó el siglo IV, en donde se convirtió con Constantino. Y fíjense que ya para este tiempo había herejías, había muchas personas que no habían comprendido bien lo que los apóstoles habían transmitido, y entonces ellos se inventaban lo que a ellos les convenía. Ustedes habrán escuchado de los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son como 30, son 20 y muchos. No sé exactamente el número. Yo tenía un libro con todos ellos, pero al cambiarme de país tuve que dejarlo en uno de los países y es muy difícil conseguirlo. Pero yo leía esos evangelios para darme cuenta qué es lo que estos grupos iban enseñando. Entonces, miren, está el evangelio, si no me equivoco, es el de Santo Tomás, en donde decía que las mujeres no se iban a salvar. Solamente los hombres eran los únicos que se podían salvar. Entonces, eso no es lo que Jesús enseñó. Pero eran maneras de pensar en donde esto siempre ha existido. Algunos se adueñan de posiciones importantes y quieren someter a los demás para que estén a su servicio. Entonces, los que escribían estos evangelios atribuían al origen histórico lo que ellos enseñaban. Pero decían, no lo digo yo, lo dice San Pedro, y hay el evangelio de San Pedro, hay el evangelio de la Virgen María, hay el evangelio de Santo Tomás, el de Santiago, el evangelio de la Magdalena. Entonces, quien decía, bueno, si esto lo dijo la Virgen María, es lo que la Virgen María escribió, pues tendrá razón. Pero no era verdad.
Lo habían escrito ellos después de que la Virgen María ya había muerto, después de que Santo Tomás ya había muerto. Entonces, todas estas maneras de pensar eran maneras heréticas. Y lo que buscaban, ya les digo, era someter a los demás. Entonces, hubo hombres que defendieron la verdad transmitida por los apóstoles. Y esa es la razón, fíjense, por la cual ustedes conocen que hay un credo chiquito y un credo grandote, ¿verdad? Bueno, el credo chiquito en realidad no se llama así, se llama el credo de los apóstoles. Ese fue el primer credo, el original, del origen apostólico. Dijeron, esto es lo que nosotros creemos. Pero para la conversión de Constantino ya había habido diferentes de estos, les llamaban gnósticos. Gnóstico viene de gnosis, que es una palabra griega que quiere decir conocimiento. Entonces ellos decían, nosotros somos los que tenemos el conocimiento, nosotros somos los que sabemos, y tenemos un saber que los demás no saben. Y como no saben, pues entonces nosotros estamos por encima, todos los demás tienen que aprender lo que nosotros decimos. Y entonces estos son los que escribieron esos evangelios apócrifos, y de ahí se derivan diferentes herejías, como aquella de que Jesucristo es solamente Dios, parece hombre, pero en realidad es solamente Dios. Otros decían, no, es solamente hombre, pero no es Dios. Parece Dios, pero no es Dios, es solamente hombre. Entonces, lo que los apóstoles nos habían transmitido era que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, a San Atanasio, a él le tocó defender en el concilio de Nicea, en el 325, si no me equivoco, a él le tocó defender esta postura oficial de la Iglesia, en donde estaba en juego lo que verdaderamente la Iglesia creía. Había muchos apóstoles que habían ido detrás de estas posturas equivocadas. Entonces, San Atanasio se enfrentó con todos estos, dijo, no, eso no es lo que se nos ha enseñado desde el inicio de la Iglesia. Lo que se nos ha enseñado es esto, y él lo defendió con vigor, a pesar de que hubo gente que lo atacó y gente que por la vía violenta, por la vía agresiva, quiso imponer en el concilio medidas equivocadas y maneras de pensar equivocadas. San Atanasio, él dijo, no, eso no es lo que la Iglesia cree y esto es lo que debe prevalecer. Y entonces, fíjense que como fruto del concilio de Nicea y después del concilio de Constantinopla, en donde se reunieron los obispos a definir qué es lo que realmente nos ha enseñado la Iglesia desde el origen apostólico. El fruto de esos concilios es el credo niceno-constantinopolitano, que es el que le decimos el credo largo. Hasta el nombre es largo, ¿verdad? Niceno-constantinopolitano, porque viene de las discusiones de Nicea y de las discusiones de Constantinopla, que no es que lo hayan inventado ahí simplemente lo redactaron, en donde dice, creo en Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, con eso está declarando que Jesucristo es tan Dios como el Padre. De la misma naturaleza que el Padre, luz de luz, es espiritual, no es material. ¿Se dan ustedes cuenta? Eso es lo que quiere decir. Por eso es que hay un credo que es mucho más largo y que tiene expresiones que a veces solo las repetimos, pero que no sabemos exactamente por qué están puestas ahí. Están puestas ahí por eso, para que quede muy claro que Jesucristo no era hombre que parecía Dios, hombre que después lo hicieron Dios, porque si no era Dios al inicio, entonces tampoco puede ser Dios después. No hay nadie que se pueda volver Dios. Y al contrario, también estaba el otro lado. Si es que Jesucristo era solamente Dios, pero no era hombre, pues entonces no existió la redención, no hubo sacrificio. Entonces pareció que lo mataron, pero en realidad no lo mataron. No sufrió, porque si solamente era Dios, pero no era hombre, pues se estaba riendo por dentro. Se había como puesto una pijama de hombre y se reía de los romanos tocándoles una diana, ¿verdad? Diciéndoles, en realidad yo no estoy sufriendo porque solamente soy Dios, pero no tengo los nervios, la sensibilidad para sufrir. Entonces no estoy sufriendo por los hombres, por tanto no hay sacrificio, por tanto no hay salvación.
Entonces, esto es lo que los padres de la Iglesia fueron combatiendo y fueron definiendo. Y ya les digo que el fruto viene siendo el credo niceno-constantinopolitano, en la manufactura del cual participó activamente San Atanasio, que hoy celebramos su memoria. Entonces, fíjense que son hombres que sufrieron mucho, fueron perseguidos, fueron encarcelados, porque siempre había gente abusiva. Fíjense que dentro de la Iglesia nosotros pensamos que todos deberían o deberíamos ser santos. Fíjense que dentro de la Iglesia se dan cosas incorrectas, porque la Iglesia tiene una dimensión humana. Chesterton dice esto, dice, la Iglesia es un hospital de pecadores, no es un club de santos. Entonces, cuando nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que un sacerdote, que un obispo, o que un papa, o que un laico actúe mal? Dice, bueno, porque a la Iglesia vienen los que quieren llegar a Dios, no ya los que son ángeles. Los ángeles, eso ya está en otra parte. Aquí estamos los que estamos en el camino, los que podemos fallar, los que de hecho fallamos, y todos tenemos nuestras caídas y nuestros errores y nuestras metidas de pata, pero tenemos la oportunidad de corregir. Eso es lo importante de la Iglesia, en donde nosotros podemos fallar, pero podemos arreglar. Y fíjense que a veces nosotros vemos a algunos a los cuales podemos juzgar porque han hecho mal, y en vez de juzgarlos, nosotros lo que deberíamos hacer es compadecernos de ellos y darles una nueva oportunidad, porque si siguen en la Iglesia y no se han ido, lo que quiere decir es que quieren seguir arreglando las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, la Iglesia, recuerden lo que decía Chesterton, no es un club de santos, en donde ya están los buenos. Entonces, que nunca nos creamos nosotros los buenos. Nosotros somos los malos, pero los malos que estamos tratando de ser buenos. Que metemos la pata, que fallamos, pero que somos capaces de arrepentirnos y de levantarnos. Eso es una verdad fundamental de la Iglesia. Por eso es por lo que luchó San Atanasio, por eso es lo que él sufrió, y ahora lo recordamos con gratitud por haber hecho lo que hizo. Pongámonos de pie, amigos, y elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente en nuestras necesidades, diciendo: